Hola, bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad te quiero presentar a esta pequeñita muñeca base que mide tan solo 25 centímetros y está ideal para todos los niveles que quieran aprender a tejer esta muñequita. Se necesita muy poquitos materiales. Te doy la lista. Hilo de algodón color nude para su cuerpo, hilo de algodón del color a elección dependiendo de la princesa, algodón sintético para el relleno, alambre que en esta oportunidad yo estoy ocupando, que es un alambre forrado, es muy manejable. Y si no tienes este alambre, puedes realizarlo con el que tú tengas en casa, y sí es importante forrarlo para que nuestras princesas de la casa puedan jugar con ellas. Además, ojitos de seguridad de 12 milímetros, tijera, marcador, alfiler, hilo de bordar para las cejitas y muy poquitito para sus pestañitas. Bueno, esa es la lista de los materiales. Espero que lo realices conmigo y así podamos emprender en este nuevo proyecto de las princesas. Usar el cuerpo base para princesas. Y lo que vamos a realizar es un anillo mágico. Sobre el anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sobre estos 6 puntos bajos vamos a realizar aumentos en cada uno de ellos. Aquí tengo un aumento, 2 aumentos, y al finalizar esta vuelta número 2 tendremos un total de 12 puntos bajos. Desde la vuelta número 3 a la vuelta número 5 vamos a repetir estos 12 puntos bajos, pero yo voy a avanzar con ustedes en la vuelta número 3 porque quiero decirles de que no se olviden de esconder esta hebra, que es en este punto donde es más fácil esconderla en vez de la vuelta número 2. Entonces yo avanzo hasta la vuelta número 5, hasta la fila número 5, y nos vemos en la fila número 6. Vamos ahora a realizar la vuelta número 6 y vamos a hacer un punto bajo. A ver, cuidado con el marcador. Un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto puff. El punto puff es el siguiente. Ustedes en la siguiente cadena van a realizar una vareta, van a cerrar por 2 y la van a dejar incompleta. Nuevamente toman lazada, pasan por 2 y la dejan incompleta teniendo 3 hebras en el ganchillo. Paso nuevamente, esta es la tercera vareta incompleta, me quedan 4 hebras en el ganchillo, y ahora paso la última vareta incompleta y luego voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y voy a pasar por todas así, de esta manera, cerrando todas juntas. Y ahora sigo aquí con 10 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta voy a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora voy a realizar la vuelta número 7 en la que voy a hacer los 12 puntos bajos. Aquí tengo 1, 2 y aquí se me ve la cadenita, 3, 4 hasta que tenga los 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 8 y vamos a hacer un punto bajo,
Luego del punto bajo vamos a realizar una disminución. Recuerden siempre por la hebra de adelante cuando realicen la disminución. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y luego de los 5 puntos bajos voy a realizar otra disminución. Y voy a terminar con 2 puntos bajos. En esta fila número 8 voy a tener un total de 10 puntos bajos. Y voy a empezar a rellenar un poquito mi mano. Luego, desde la fila número 9 hasta la fila número 26, voy a repetir estos 10 puntos bajos. Sin olvidarnos que a medida que vayamos avanzando, tenemos que colocar algodón sintético para rellenar. Pero aquí en la palma de la mano vamos a colocar más relleno, pero en el resto del brazo solo un poco de relleno para que nuestras manos no queden como levantadas. Entonces vamos hasta la fila número 26. Aquí ya tenemos las dos manitas realizadas, así que vamos a empezar ahora con los zapatitos. Con el mismo color nube vamos a realizar los zapatitos. Si ustedes van a realizar a Annie o a las princesas que tienen como medias panties, ustedes esta parte la van a colocar del color de las panties. En el caso de Annie es de color blanco invierno o color crudo. Y acá, como yo estoy realizando para una muñeca base, una princesa que no lleva panties, entonces la voy a realizar de color nude. Para los zapatos yo levanté 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en la segunda cadena vamos a realizar aquí un punto bajo y vamos a colocar nuestro marcador. Luego vamos a hacer un punto bajo en el mismo sitio donde hicimos este primer punto bajo. Esto es un aumento, ¿ya? Recuerden que el aumento son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en la última cadena vamos a realizar 4 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Resumo hasta aquí las 5 cadenas. En la segunda cadena yo voy a realizar un aumento y luego voy a hacer 2 puntos bajos y en la última cadena voy a realizar 4 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a ir escondiendo esta hebra que se encuentra hacia el lado opuesto y vamos a realizar un punto bajo y vamos a hacer 2 aumentos. Aquí nos quedan 2 cadenitas, entonces vamos a realizar un aumento y en la última cadenita que nos queda vamos a realizar el segundo aumento. En esta fila número 1 yo voy a tener un total de 13 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la fila número 2 con un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo lugar. No nos olvidemos de colocar nuestro ganchillo, nuestro marcador. Luego vamos a realizar 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Y ahora vamos a realizar 4 aumentos. Aquí tengo mi primer aumento, luego mi segundo aumento, mi tercer aumento y el cuarto aumento. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y voy a terminar con 2 aumentos. En esta fila voy a tener un total de 20 puntos bajos. Yo voy a cortar este hilo y voy a cambiar el marcador por un hilito más pequeño. Ahora en la fila número 3 yo voy a hacer un punto bajo seguido de un aumento, luego 3 puntos bajos, aquí tengo 1, 2 y 3, y ahora voy a realizar la siguiente secuencia que voy a repetir por 4 veces. Voy con ustedes. Un punto bajo, un aumento, mi primera repetición, un punto bajo, un aumento, esta sería mi segunda repetición, un punto bajo, un aumento, mi tercera repetición, un punto bajo, un aumento, esta es mi cuarta repetición. Luego voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y voy a terminar con un punto bajo y un aumento repetido por 2 veces. Aquí tengo mi primera repetición, un punto bajo, un aumento, mi segunda repetición. Voy a tener un total de 27 puntos bajos en esta vuelta. Nos vamos a la siguiente vuelta con 2 puntos bajos, seguido de un aumento. Ahora 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y voy a repetir la siguiente secuencia, 2 puntos bajos y un aumento repetido por 4 veces. Aquí tengo 2 puntos bajos, el aumento, mi primera repetición. Un punto bajo, 2 puntos bajos, el aumento, mi segunda repetición, un punto bajo, 2 puntos bajos, el aumento, esta sería mi tercera repetición, un punto bajo, 2 puntos bajos y el aumento, y aquí ya tengo mi cuarta repetición. Luego voy a realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y voy a terminar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento repetido por 2 veces. Aquí tengo un punto bajo, 2 puntos bajos, el aumento, esta sería mi primera repetición. Un punto bajo, 2 puntos bajos, el aumento, esta sería mi cuarta repetición. Y en esta fila voy a tener un total de 34 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la fila número 5, en la cual nosotros vamos a tejer en bló, es decir, la parte trasera de la hebra. Esta partecita, la parte de atrás. Entonces nos vamos. Solamente puntos bajos, es decir, que aquí vamos a tener un total de
34 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila número 6 y la número 7 con puntos bajos. Y nos vemos en la fila número 8. Ahora vamos a realizar la fila número 8 y vamos a hacer 12 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y ahora vamos a terminar con 12 puntos bajos. En esta fila vamos a tener un total de 29 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 9 y vamos a hacer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 disminuciones. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y vamos a realizar 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos bajos vamos a terminar con una disminución. En total vamos a tener 23 puntos bajos en la fila número 9. Vamos a empezar la fila número 10 con una disminución, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego de los 5 puntos bajos voy a realizar la siguiente secuencia. Una disminución, un punto bajo. Esto repetido por 3 veces. Aquí tengo mi primera repetición. Una disminución, un punto bajo. Mi segunda repetición. Una disminución, un punto bajo. Mi tercera disminución. Y voy a realizar ahora 5 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Luego voy a terminar con una disminución. En esta fila voy a tener un total de 18 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 11 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer una media vareta, que es colocar lazada. Tengo 3 hilitos aquí en mi ganchillo y saco por los 3. Ahora voy a hacer 2 disminuciones de medias varetas. Coloco lazada, así, de esta manera, y voy solamente a tomar la hebra que se encuentra hacia adelante, traigo hilo, lo dejo en suspenso, me voy a la siguiente, traigo el hilo y tengo 4 hilos en mi ganchillo y cierro por los 4. Nuevamente, la lazada, saco y saco, siempre por la hebra de adelante y saco por todas. Ahora una media vareta, así, y
voy a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar la fila número 12 con 7 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Luego de los 7 puntos bajos voy a realizar 2 disminuciones. Aquí tengo una disminución y aquí tengo la segunda disminución. Y ahora voy a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila voy a tener un total de 14 puntos bajos. Ahora voy a empezar a tejer desde la fila número 13 hasta la fila número 34 los 14 puntos bajos de la 13 a la 34. Pero yo voy a hacer 2 filas o 3 filas con los 14 puntos y voy a colocar un poco de relleno y el alambre. Así que yo voy a avanzar estas 3 filas y nos vemos. Recuerden, son 14 puntos bajos. Antes de continuar, lo que yo voy a hacer es que en esta puntita del pie yo voy a colocar un poquito de algodón para que después que coloque el alambre no se me dificulte colocar en ese lugar. Luego que ustedes ya tengan esta partecita lista, que es en la parte del empeine del pie que colocan algodón, van a tomar un alambre. Este alambre es un alambre forrado. Ya me gusta porque es súper manejable, es muy flexible, queda firme ya que está forradito y también cuando uno está tejiendo, uno lo puede como ir movilizando para que no estorbe en el tejido. Yo lo que realicé fue cómo dividirlo por la mitad. Mide aproximadamente unos 60 metros, creo yo. Tiene que ser más pequeñito, pero yo lo estoy haciendo de este porte, porque después al final aquí vamos a cortar lo que nos sobre. Ustedes lo van a dividir por la mitad y en esta parte de acá abajo van a dejar así como una especie de anillito, que es lo que va a formar como la planta del pie. Luego van a doblarlo así y lo introducen en el pie. Y aquí ustedes, a medida que vayan tejiendo, van a ir colocando más relleno y el alambre tiene que quedar como más o menos en el centro, así que ustedes van a ir colocando relleno adelante, relleno en la parte de atrás. Tiene que quedar muy firme con el relleno, no sean apretados en utilizar el relleno y utilicen algodón sintético, no utilicen otra clase de material, ya, porque los otros materiales, no sé, como hay personas que le colocan como arroz, algunas semillitas. Si ustedes colocan cosas así, después al momento de lavarlo se puede ese material empezar a podrir. Entonces este algodón es un algodón que es bueno, no es de mala calidad, así que inviertan en esto.
¿ya? A medida que van tejiendo, ustedes van rellenando. Cuando ustedes pueden ir tejiendo y les molesta el alambre, lo pueden hacer para adelante, para atrás, a medida que ustedes vayan realizando. Entonces nos vemos en la vuelta número 34. Aquí ya terminé la última fila y cerré con un puntito deslizado. Y aquí tenemos ya las dos piernas y las dos manitos, que es la primera parte del video. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la segunda parte de esta muñeca base. ¡Adiós!